Bienvenido, bienvenida, bienvenide. Set de sexo, lo que se sabe, lo que se escucha y lo que se dice. Set de sexo. Advertencia. Cualquier información divulgada durante el episodio tiene propósitos educativos. Cada participante tiene posiciones u opiniones basadas en su experiencia personal y profesional. Asimismo, se informa que el episodio es para mayores de 18 años y se solicita que ninguna de las posturas sean tomadas de manera personal o se tergiverse. Hola, hola. Espero que estén muy bien. Hoy tenemos nuestro segundo episodio acerca de lo que callamos y esta vez tenemos otra parte u otra persona que también no se quiere callar cosas. Tenemos una invitada especial. Ella es Emma. Emma, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Contanos acerca de vos. Gracias, buenas tardes sería, ¿no? Pues un gusto estar aquí con ustedes, con Set de Sexo, en esta pequeña, intervención. Pues les cuento, yo soy Emma Chacón Alvarado, yo soy lesbiana, soy feminista, me defino como lesbofeminista, soy activista, tengo más de 35 años de ser activista por los derechos humanos, particularmente las mujeres y dentro de las mujeres específicamente por las lesbianas. Antes de eso, yo me considero una hija de las luchas de los 80s, que fue por la paz en Centroamérica, y tengo diferentes vinculaciones en los movimientos sociales y bueno, aquí seguimos en la lucha porque yo creo que un mundo mejor es posible. Claro que sí. Llevas bastante tiempo activa, lo cual tiene mucha historia ahí que ya vamos a ir Sí. deshilachando y contando. Muchas gracias, Emma, por acompañarnos hoy. Julie, ¿vos cómo vas? ¿Cómo estamos? Hola, hola a todos, todas, todes. Gracias por observarnos, gracias por escucharnos. Estoy muy emocionada por traer a la cola este tema, que si bien es cierto, yo como le comentaba a Emma tras bambalinas, no son las mismas luchas que compartimos, son luchas hermanas desde la trinchera mía como bisexual. Entonces, este tema me cala hondo, me emociona y me siento todavía más honrada de contar con la presencia de una persona con tantísimo calibre a nivel social, que sepa, ¿verdad? Que tenga el vocabulario, que tenga el conocimiento, que tenga la experiencia, que tenga las anécdotas y también que le gusten las chicas, porque eso es rico y estoy contenta y emocionada de tener a una de las mías aquí. No que ustedes no sean de las mías, chiquillas, pero ustedes saben algo así. Cintia, ¿cómo vamos ahí? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios, esperando que todos igual estén bien, que estén siempre dispuestos a escuchar y aprender sobre temas que a todos de una u otra manera nos llegan a palpar en la piel, porque lo que escuchamos siempre va a ser necesario para tomarlo para nosotros mismos. Y recuerden que aquí nosotras hablamos de lo que se sabe, lo que se escucha y lo que se dice. Entonces acá vamos a sacar todos sus mitos, todos sus tabúes y por ahí vamos a empezar. Emma, vos tal vez retomemos como cuando estabas pequeña, ¿verdad? Por ese lado, para que nos contes un poquito de tu historia, de cómo has vivido esta parte de tu sexualidad, de cuándo descubriste que eras lesbiana. Bueno, vea qué interesante. Yo era una niña en los años 70 y yo recuerdo que yo, como a los 5 o 6 años, soñaba con mi compañerita de la escuela, que me parecía la más bonita, la que me gustaba, que nos casábamos. O sea, porque si alguien te parecía muy linda y te gustaba, que yo no tenía tan claro que era eso de gustar, pero que sentía que la Ujú. única forma de poderle dar un beso era casándose. Los años 70, una con 5 o 6 años, ¿verdad? Imagínese usted, entonces yo soñaba con que me casaba con ella de blanco y yo de frac, porque además de ahí en esa época no se pensaba que dos mujeres podían casarse, además dentro de la ritualidad de una iglesia católica. Y ese era nuestro referente. Y para una niña, ¿qué más referente que ese? Dice, la gente se casa en una iglesia y van de blanco y de frac. Y yo no sabía cómo podía ubicarme yo con otra niña, me ubicaba en un vestido entero, en un frac. No por ello es que yo me sintiera hombre, sino que era lo que en ese momento podía hacer. Y entonces así me daba la mano con ella y me podía dar un beso. Pero el beso era en la mejilla, ni siquiera era un beso en la boca, porque no me podía ¡Ay, imaginar no!
un beso en la boca. A propósito de lo que nos callamos, me lo callé muchos, muchos años, por ejemplo. Ni siquiera se lo contaba a mi familia, por supuesto, jamás. Pero qué curioso, porque desde ahí ya vos estabas como asociando de que tenías que casarte para darle un beso a alguien, porque pues eso era lo que se veía, eso era como la normalidad en ese tiempo, digamos, una normalidad Exacto. entre comillas. Y después Ujú. de eso, ¿qué Ajá. más escuchaste acerca de eso? Porque yo me imagino que tuviste que haber escuchado como muchos tabús o muchos comentarios que no son tan agradables. Yo me acuerdo que, por ejemplo, a mí en el colegio decían como que si yo era muy amiga de una amiga mía, me decían, es que son tortilleras. Y llegaban y nos decían, Uy, qué mal me caen con palabras. dice, o son tortilleras o había otras. Yo creo que Cintia ha escuchado otra también, pero eso es la típica, digamos, en el colegio o inclusive en la escuela yo escuché alrededor mío gente que decía eso. Es que Tiffany se lleva bien con fulanita, es que seguro son tortilleras o algo así. Rico tonta. Sí. Eso es lo que yo le gritaría a alguien rico tonta, pero o si no, y con mucho orgullo, por favor. Pues sí, ¿Verdad? ajá. Además, estamos hablando de junio, ¿verdad? Y hablemos del orgullo, Sí, ¿verdad? Y exactamente, mucho además orgullo. con mucho orgullo. Exacto. Bueno, lo que te puedo decir es que en esas épocas, pues seguramente se hablaba de que eran machonas, de que eran tractores, tortilleras. Yo Hay recuerdo otra que palabra. habían como comentarios en la familia de como que algo raro pasaba entre ellas, algo raro. Pero era una Claro, ajá. rareza que estaba como normalizada, ¿no? Me cuesta como explicarlo porque sí se creía que era algo raro, pero no se veía tan mal, digamos, no se censuraba tanto, no sé cómo explicarlo. Y digamos que yo crecí con eso y claro, con muchos estereotipos de lo que tendría que ser la feminidad en aquel momento. Entonces, claro, con muñecas, con juegos, ¿verdad? Iguales yo los tiraba pronto porque la verdad que... La estructura social de la época, que era muy rígida, porque al menos yo le soy sincera, a mí me fascinaban los carritos. Yo ahorita tengo una colección de carritos junto con mi esposo, pero Dios libre pedir para los años 70 un carrito, Exacto. marcha. Inclusive en educación, neurolingüísticamente hablando, uno dice, eso no tiene nada que ver, porque las mujeres llegan a manejar también, y no solamente llegan a manejar un automóvil, una ambulancia que es un vehículo de emergencia, porque no un camión, moto, bicicleta. No hay que ir tan lejos, digamos, a los años 70. O sea, yo crecí en los 90 y a mí me confesó mi mamá una vez que a ella le daba miedo que como que tal vez yo era lesbiana porque es que a mí no me gustaba jugar de casita y a mí no me gustaba jugar de muñecas. Y hasta el día de hoy, o sea, yo veo muñecas y yo soy así como, tal vez algunas las abrace porque son suavecitas y porque a mi abuelita le encantaban, pero, o sea, el relacionar la feminidad con algo tan absurdo como un juguete 20 años después y yo todavía lo estaba viviendo. Y esas preocupaciones en la familia siempre existen. Vamos a ir entrando en esto de lo que callamos, porque a mí se me hace que tiene que haber habido una ruptura en tu vida de algún momento que fue muy importante para poder decir, ya no me callo más esto y me voy al activismo. O sea, porque nos vienes contando una historia de silencio y de represión, tanto emocional como personal, reprimir lo que uno es como persona a la bulla. Del silencio a la bulla. ¿Cómo pasamos del silencio a la bulla, Emma? A ver, pasas por un proceso, porque te puedo decir, claro, eso pasó cuando tenía 5 o 6 años, luego ya terminé la escuela y tal. Yo me enamoré de mi mejor amiga en mi adolescencia y recuerdo que una vez con una psicóloga yo se lo dije, le dije, pero es que yo estoy sintiendo por ella unas cosas que no siento por mis hermanos, pensando que como no tenía hermana, a lo mejor eso era lo que se sentía por una hermana. Ok. Entonces la psicóloga me dijo, pero Emma, tranquila, no te preocupes, es que eso es muy normal porque una pasa por una etapa en la adolescencia de bisexualidad. Ah, ok. Y perfecto. Yo dije, Es una perfecto. etapa. Es una Es una etapa. ¿De qué me voy a preocupar, verdad? Claro, yo nunca le dije a ella lo que yo sentía, eran más Sí, mis sí, sí. acciones y esa cosa interna que yo fui y le pregunté a esa psicóloga. Y la psicóloga me dijo eso y yo dije, ay, buenísimo, tranquila, no pasa nada. Yo dije, hey, si es una etapa de la adolescencia, pues ni me preocupo, perfecto. Creo que son elementos que le ayudan a una para salir, ¿verdad? Por eso te digo, es un proceso y con lo que una se pueda topar. Ahora yo te voy a decir,
Lo que pasa es que yo he sido activista social, más allá de activista, de tenerlo claro sobre derechos humanos en otros contextos. Yo vengo de una familia absolutamente comunista, donde yo empecé siendo desde muy niña, estar metida en, por ejemplo, en el 78, cuando Pueblo Unido era una coalición de partidos y participaba en las elecciones nacionales, y yo iba con la bandera Pueblo Unido gritando Pueblo Unido Claro, por las calles. el activismo sí venía desde chiquitita, lo traías en la sangre, la Exactamente, trinchera. ¿verdad? Exactamente. O sea, yo lo tenía en la sangre, por decirlo de alguna forma. Realmente el activismo y toda mi militancia por los derechos humanos, porque creo que una sociedad más justa y diferente es posible, en realidad lo tengo en mi ADN. Yo soy hija de los años 80, de esas luchas por la paz en Centroamérica. Y claro, y para Ujú. mí todas esas luchas por la paz en Centroamérica parecía que no eran compatibles con ser lesbiana y la lucha lésbica. Porque cuando ya yo empiezo a decir, pucha, la verdad es que si ella me gustaba y después yo salgo del país por un tiempo y donde estaba me gusta otra, yo dije, qué raro, pero ya yo no era tan adolescente, digamos, ya tenía 17 años. Tenemos una roquita, hay algo que Un no me patrón hace ahí. match. Ajá, un patrón ahí. Exacto. Sí, estamos viendo un Exactamente. patrón. Exactamente. Y cuando yo regreso y todo, vean lo vacilón. Yo converso esto con mi hermano, que mi hermano también es gay, y en ese momento él me dice, "Ay, pero si usted ha sido un tonka toda la vida". ¿Saben qué es un tonka? Es una marca de tractores, de juguetes, Ya. camiones, Sí, tractores. sí. Me dice, no, hombre, si usted ha sido un tonka toda la vida, ¿verdad? Y yo, ok, bueno, gracias por ayudarme a aclararme. Y le salió gratis la consulta, no fue Básicamente, Y no le dijeron que era mira, bisexual. y además terapia de shock, de una vez, no, Sí. usted eso, pero ¿para qué? Usted es, no se haga, mamacita. Y Emma, yo creo que es consciente de que era una época muy cerrada. La sociedad era cerrada para traer el tema a la convergencia de una discusión. Conversemos porque podemos conversar. No era simplemente, no se le daba la oportunidad a las personas. Claro, una conversación de estas en una radio, pongámosla en aquella época y no por internet, y costaba mucho encontrar esa información, esas referencias, todo era muchísimo más oculto. Estamos hablando ya a finales de los 80, y como les decía, pues yo además con aquella cosa de que, bueno, ¿y ahora cómo hago? Entonces yo entro en unas lógicas muy simpáticas y empiezo a cuestionarme, ok, si a mí me gustan las mujeres, pero yo ya me he dado besos con hombres, a todo esto tengo que decirle, yo tuve novios porque era lo que había que hacer, tener novios, Exactamente, sí, exacto, era lo que tocaba, era lo ¿verdad? que había. Era lo que había que hacer. Los novios, para mí no eran prioridad. Por ejemplo, esta chica de la que yo estuve enamorada desde mi adolescencia, ella me llamaba y me decía, Emma, vení y vamos a no sé dónde, y yo podía llegar el novio a marcar y yo le decía, ¿sabe qué? Yo me voy, no sé usted, pero yo ya me voy. O sea, y llegaba a mi casa, era como, ¿verdad? Usted, el instinto lo seguía, o sea, botando paredes, pero era también regirse a partir de lo que esa sociedad estaba esperando de una mujer, de la época, de la edad y de la condición. Exactamente, yo les puedo decir, yo nunca me acosté con hombre, o sea, nunca tuve relaciones sexuales íntimas, nunca me interesó, sinceramente, y no me llamaba la atención, y cuando lo pretendían, lo insinuaban o intentaban tocar más allá de, allí se acababa toda la historia. Digamos que yo tenía muy claro que eso, o sea, que Ujú. podía tener novios, pero ya Sí, pero algo ya no más, estaba. ya no, que yo me lo soñaba y me lo imaginaba con otras. Ella tenía otro tipo Me de sueños. encanta. Claro, o sea, ya habían sueños de otra índole. Entonces, mi lógica fue esta, vean, ya que yo he besado hombres, ahora tengo que besar mujeres para poder comparar. ¿Sabe? Sí, sí, Claro. no hay fallas en esa lógica, no hay fallas. El tema era encontrar alguna mujer que además, ¿cómo conoce una lesbiana? Yo decía, ¿cómo conozco lesbianas? Es- Uy, sí. Yo tenía 18 años y decía, ¿yo cómo conozco lesbianas? A ver, No, ¿verdad? y no es Entonces, solo eso, Emma. Digamos que vos llegaras y le dijeras a otra mujer, mira,
¿me podés ayudar? O te quiero dar un beso, o no sé, proponerle eso a alguien en ese tiempo era como, ¿qué le pasa? Claro, ahora ya no tanto, igual sigue habiendo un poco de tabú, pero en ese tiempo yo me imagino que la gente era como, ¿qué le pasa? Claro, pero además el tema pasado no es porque yo iba a encontrar a una lesbiana, ya me iba a dar el beso. O sea, primero pasa porque te gusta alguien. O sea, Exactamente. digo, tenía que gustarle y que me gustara, digamos, ¿no? Recíproco. Ujú. Igual todo es un proceso, Este, como lo dijiste al principio. El proceso no varía mucho. Y entonces recuerdo que teníamos un grupo de amistades, éramos ahí un grupito, ¿verdad? Selecto. Salíamos mucho y hablábamos mucho, teníamos las edades muy similares y andábamos también en esa exploración. Y entonces con una amiga hablamos mucho del tema y terminamos dándonos los besos, porque dijimos, de probemos a ver, ¿verdad? Y ya nos dimos los besos y bueno, fue como interesante, pero después seguíamos dándonos más besos y más besos. Ah, se emocionaron. Ir probando y seguir probando. Sí, y seguir sí, es que probando. era parte del proceso de la metodología. Una cosa es la práctica y otra son las sensaciones que genera la práctica. Claro, pero además, a ver, ¿cómo repones haberte besado con varios hombres con un beso de una mujer, no? O sea, tenías que besarte varias veces en diferentes, ¿verdad? Claro, Momentos. claro, para que la matemática te diera, pues. Exactamente. Claro, si no, no iba a dar, o sea, si no, donde iba a estar en desventaja, ¿no? Con ella tuvimos acercamientos más sexosos, pero fue muy curioso porque con ella no nos quitábamos toda la ropa. Yo finalmente le dije, no, a mí esto es lo mío. De aquí soy. Ajá. Para ella ese fue un momento nada más, ¿cómo fue que me dijo? Fue como una crisis de valores morales, una cosa así. Fueron varios meses con la crisis, pero bueno, no importa, está bien. Después de eso, conocí a un grupo que eran 2 o 3 lesbianas y un par de gays y con ellos empiezo a conocer un poquito bares, sobre todo La Torre, que era un bar que existía, y de allí nos dio el de eso ya con una lesbiana de verdad, porque claro, la otra era una amiga que tenía una crisis de valores, guara, con esta sí era una lesbiana, entonces ya no me doy los besos con ella. Yo Bien. digo, no, esto definitivamente es lo mío. Luego tuve un mes de bisexualidad, porque en estas lógicas de esos momentos y mis lógicas, en realidad, mis lógicas, era que los extremos eran malos. Entonces, Ok. ni ser hetero ni ser lesbiana, entonces ser bisexual. Entonces ya había besado hombres, ya había besado mujeres, pero ahora tenía Ok. que volver a besar a un hombre para ver qué sentía, porque a lo mejor yo Ajá. era bisexual. Ujú. Sí, como te lo habían dicho. Claro. Y entonces, claro, ya yo rayaba los 20 años. Me doy los besos con un amigo ahí, no sé, que anduvo pulseando un montón de tiempo. Ay, no, 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 no. No puede ser él, o sea, no, 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 no. Yo no vuelvo a besar a un hombre en mi vida. Después de eso yo dije, soy demasiado, y aunque no te guste la palabra, yo soy re tortillera. Entonces yo dije, no, no, olvídenlo, yo soy re lesbiana, yo soy re tortillera, me sé nada bisexual, o sea, no, 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 nada de eso. Entonces hablo con un amigo y le digo, vea, ¿sabe qué? La verdad es que yo soy lesbiana, lesbiana. Y me dice, por supuesto, es que se te nota. Me dice lo mismo que yo soy reggae, reggae, reggae. Estamos iguales. Estamos iguales a la que puestos, digo. Estamos iguales Las ahora. matemáticas me vuelven a dar. La amistad. Exacto. Exactamente, las matemáticas nos dan nuevamente. Entonces digo, bueno, aquí la cosa es buscar vida, ¿verdad? Conocer pares, conocer gente, porque estábamos muy aislados en términos de, que les decía, bueno, yo estaba militando en esta juventud de izquierdas, que era la Juventud del Pueblo, que venía de Vanguardia Popular, de la división que hubo en los años 80. Yo soy de la línea Manuel Mora Valverde, pero me parecía que se contraponían ser comunista criolla frente a ser lesbiana. Entonces me parecía como que no empataban. Me fui al partido de la juventud y además, bueno, empieza a caer toda la cortina de hierro, bueno, todo el tema que pasa en los 90, o sea, se cae todo el muro de Berlín, se rompe todo el tema de la Guerra Fría, que acaba. Yo como traigo el activismo en mi ADN, yo no puedo entrar a este mundo, aparte de divertirme, que me divertí mucho, tengo que confesarlo, Eso. para eso son los años, entre los 20 y los 30. Como yo dije, me conservé en alcohol y adicción.
Ojo, ojo, ¿verdad? Porque aquí no sabemos qué nos ve. Yo dije, de los 20 a los 30, pero después, solo mantenimiento, porque mira, yo después sí, conservando el alcohol, chao. Emma, no me voy a disculpar por el tema que voy a sacar, pero me fascina irme a la historia y voy a tocar algo donde me encantaría oír tu opinión, porque a pesar de la fecha, tenemos a Chavela Vargas y tenemos a Carmen Lira. A mí me encanta escuchar cómo en parte era un secreto a voces, no por nada Chavela Vargas se fue y fue a residir a México. Mujeres que a estas alturas podemos decir que son sumamente respetadas y si mal no me equivoco, Carmen Lira, a pesar de que era su seudónimo, ella también conformaba parte del Partido Comunista. Ellas eran también activistas, pero estaban reprimidas bajo ese sistema social donde, perfecto, pero tiene que callarse esa parte. Devolviéndonos a la historia, por eso yo te decía ahora, rompen muros. ¿Por qué? Porque ellas tuvieron que enfrentarse a una sociedad muchísimo más rígida a la rigidez con la que te topaste para los 70. ¿Verdad? Carmen Lira fue fundadora del Partido Comunista en 1936, o sea, hace 90 años. Más bien va a ser casi 100 años. Imagínense, ella podía tener, no sé, 20, 30 años. Estamos hablando, bueno, si ella lideró una de las grandes huelgas que hizo la dictadura de los Tinocos, estamos hablando de 1919, o sea, hace más de 100 años. Entonces, si nos ubicamos en ese contexto y claramente ellas podían tener seguramente su vida y como le pasaba seguro a muchas lesbianas en esa época, total y absolutamente en un secreto y en una doble vida. Claro. Son mujeres que pertenecen a esa parte de la historia donde también vinieron, tal vez no pudieron destrozar muros, pero empezaron a dar los primeros martillazos para debilitarlos. Claro, lo hicieron desde otros lugares. Bueno, Exacto. Chabela Vargas se tuvo que ir de este país y se fue para México en los años 40 y aún así ella volvía a Costa Rica y le seguían criticando montones de cosas, pero ella sintió que México fue la que lo cogió y por eso ella decía y criticaba y ella cada vez que intentaba volver a Costa Rica, aquí le volvían a decir montones de cosas terribles y una persona que ya de por sí se había tenido que ir por las condiciones de represión que había vivido, por su sexualidad, por su orientación sexual, por su forma de llevar y ahí sí su identidad sexual también a los años 40 para México y después en los 90 que ella intentó regresar, este país no la recibió de las mejores formas. Ahí va apareciendo un poco ya también lo que vamos viendo, lo que callamos las lesbianas, y una de las cosas que yo siento que callan las lesbianas sin necesidad de que yo sea parte del colectivo, es que a veces siento que el activismo gay era más visible que el activismo de las chicas lesbianas. Por supuesto, porque partimos desde la condición de ser mujer. Ahí hay una intersección de minorías bastante importante. Pero para ponerlo un poquito más como picante, porque ustedes saben que eso es a mí lo que a mí me gusta, lo que a mí me mueve, ¿verdad? Lo que a mí me tiene viva en esta vida. Yo quiero saber ¿qué es lo más ridículo que a vos te han preguntado por ser lesbiana o sobre ser lesbiana? Porque siendo activista, a la gente le preguntan muchas cosas. Yo quiero saber qué es lo más ridículo que te han preguntado. Bueno, para mí han sido dos cosas que me parecen, con todo el perdón, ridiculísimas. ¿Qué hacen dos mujeres en una cama? Jugar jacks, cromos. Sí, a ver, Hago y deshago, papi, tenga cuidado. eso y después si soy activo o pasiva, lo cual es como, ay no, o sea, mae, ¿en serio me estás preguntando eso? De todas las preguntas, ¿a usted qué le importa? Esas son las dos preguntas más terribles que me han hecho y ridículas, me parece. Por favor, Pero quedo sin palabras en verdad, mi amor, quítamelo del camino porque si voy en carro lo atropello. Porque digamos, yo me estoy sincera, Emma, yo que trabajo con muchachos y que me pueden llegar a hacer preguntas tontas, todavía uno dice, son adolescentes. Hay que responderles a un nivel donde ellos puedan, que el vocabulario, o que las ideas, pero que venga una persona adulta sabiendo que eres activista y te salga con una pregunta, o sea, no me cabe en mí, ¿verdad? No me cabe en la cabeza que en realidad se pueda hacer esa pregunta. yo le voy a decir que sí puede caber, porque por algo ustedes tienen este programa, Test de Sexo, porque justamente este es un tema que no se toca abiertamente con las palabras que corresponden y hablemos exactamente, ¿verdad? De sexo. Hablemos de prácticas sexuales. Entonces, justamente porque hablamos a partir de los tabú, de los prejuicios,
de los estereotipos y de lo que nos venden ahí afuera, e incluso lo que tiene que ver, y hablo particularmente con las relaciones y las prácticas sexuales de nosotras las lesbianas. Entonces la gente cree que lo de la porno, hay una cultura falocéntrica, o sea que todo gira alrededor de un pene, si el pene es grande, pequeño, las lesbianas no necesitamos hablar de penes. Y eso es una chimada grandísima para el Y sistema. no quiere decir que no les guste la penetración. Hay personas que sí Ay, evitan la penetración claro. desde un lugar de gusto o desde un lugar político o lo que sea, pero puede haber penetración y no necesitamos un pene. El tema es cómo lo nombramos, ¿verdad? Yo le dije, Ese es el lo punto. personal es político, yo soy lesbofeminista y feminista lesbiana, ¿verdad? Algunas mujeres lesbianas utilicen dildos, les gustan prácticas donde haya introducción de un dildo. Por ejemplo, algunas lo que dice es bueno, me gustaría que estés adentro mío. Y no te dicen, no, ay, penétrame, no, digamos, porque seamos honestos. Entonces, una cosa son las prácticas sexuales que no todas usan dildos o incluso introducción de dedos. Porque Vivimos en una... el placer no tiene orientación, el placer, el cuerpo nada más siente placer. Y hay cuerpos que sienten placer con penetración de dedos o con penetración de dildos o con penetración de otros objetos o lo que sea, y hay cuerpos que no. Pero entonces Exactamente. a mí me nace la pregunta, y yo creo que nuestra audiencia debe estarse preguntando, ¿cómo? Pero entonces está mal preguntarles si son activas y pasivas. Contarles por qué está mal esa pregunta, porque Ujú. es como, yo siento que para que la gente me entienda, eso es como tratar de preguntarle a una persona de buenas a primeras cuál es su posición favorita. Perdón, Emma, no es lo mismo. Es que tal vez por eso fue cuando me ofendió, porque yo dije, si un hombre hizo esa pregunta, es demasiado estúpido, perdón. Pero no es lo mismo que pueda llegar preguntar a un hombre o una mujer. Yo tengo chicas que me han hecho tal vez alguna pregunta porque están confundidas y yo la puedo tomar de una manera y la voy a tomar muy diferente a como me la puede hacer un hombre. Tal vez me he pasado en temas muy específicos donde uno me lo ha preguntado de una forma muy respetuosa y puedo explicar las cosas también de una forma muy respetuosa a como ya me sale uno con una pregunta ya demasiado, ya de burla y todo, que yo le digo no. En ese sentido, es depende también de quién pregunte y lo voy a decir desde mi parte docente porque es muy bueno lo que Julie está diciendo en este momento y es por lo que intervine. El hecho de si vamos a responder algo a partir de la curiosidad que ocupa ser abarcada o simplemente del morbo de una persona que lo que quiere es llevarlo a la burla, tal vez. Ujú. Que ese O es el problema. el morbo por el morbo. Exactamente, Ujú, es que ujú. eso era lo que iba a decir, porque digamos, yo no voy a llegar como persona heterosexual cis a preguntarle a otra persona heterosexual cis, ¿a usted le gusta que lo penetren o usted penetra? Porque eso no se pregunta, digamos, o sea, uno no lo pregunta. Que la penetración tiene un rol sistémico, ¿verdad? Ajá. Ya nos estamos yendo muy Pero ya le extremos, estamos yendo por otro lado, pero pero dejemos entonces, que Emma nos conteste. exacto, yo quiero que Emma nos cuente y le repito, la pregunta es, ¿por qué está mal preguntarle a una lesbiana de buenas a primeras, ¿usted es pasiva o activa? ¿En qué escenarios está bien preguntar? Yo, obviamente, hablo desde una reivindicación del ser lesbiana desde un lugar político. El tema de lo activo y lo pasivo pasa por una sociedad patriarcal machista heteronormativa, porque en la heteronormatividad que nos han enseñado, que me imagino no debe ser la vivencia de las personas heteros, es que la pasiva es la mujer, el activo es el hombre, porque los hombres tienen que ser activos, son los que se mueven, son los que penetran, la mujer es la pasiva y la que está ahí solo esperando ser penetrada. La que ¿Verdad? recibe, nada más. La Sí. que recibe. Esa es la lógica patriarcal de una relación heterosexual. Y de ahí confluyen todo el rollo que hemos hablado siempre del ejercicio del poder y del control del cuerpo de las mujeres. Entonces, si somos dos mujeres, ¿verdad? Se le Porque hace estaríamos cortocircuito trasladando a la toda gente. una referencia heterosexual a una relación lésbica y no cabe porque son dos cosas diferentes. Desde mi perspectiva, no debería preguntarse. Una puede preguntar otras cosas. Por ejemplo, ¿cuáles son tus zonas erógenas? Porque claramente, pues una sabe que una le gusta a alguien, a mí me gusta alguna chica y tal, y salimos y empezamos a darnos los besos. Obviamente, cuando usted se está dando besos con alguien, más o menos vas viendo, o sea, si le das besos en la boca, cómo se los das, si empezás por el cuello, o sea, vas dándote cuenta más o menos si a la persona le gusta, si la excita, si más bien la incomoda o qué, ¿no? Puedes ir hablando
de cuáles pueden ser como las zonas que más te puedan erotizar, las cuestiones que no te gustarían hacer, porque yo creo que eso es básico también hablarlo. En cualquier relación. A mí no me gusta esto, no me gusta aquello, a mí me fascina aquello, yo puedo hacer esto, pero no me gustaría que me lo hicieran, Claro, ¿verdad? y eso da oportunidad a que la persona que le gusta o no le gusta la penetración pueda decirlo. Te lo digo como persona bisexual, es que ahí es donde yo digo qué interseccionalidad más interesante y qué bonito cómo se pone de picante y cómo le revuelca al patriarcado, porque yo sí pienso en que filosóficamente hablando y políticamente hablando, siempre le quieren poner un rol masculino a alguna de las dos mujeres. Eso iba a decir. Bien, En yo todo. creo que es eso, es como, mae, como no puede ser que haya dos individuos que tengan tan poquito poder, necesitamos darle más poder a una de las dos Ujú. y es la activa. Y luego tenemos a la pasiva, que entonces es solo recibe. Y yo utilicé la palabra pasiva hace un rato que estaba hablando con Emma cuando me estaba presentando, porque como persona bisexual, para mí una persona pasiva es una persona que no hace nada. Una pillow princess es lo que llamamos, que hay mujeres que literal se tiran y no se mueven, o se mueven y se revuelcan y el placer nada más. Que hay personas que eso les gusta, genial. A mí no me gusta. A mí me gusta la interacción de los cuerpos. De nuevo, lo personal es político. ¿Por qué? Porque a mí me gusta dar y recibir. La reciprocidad es importante, pero no es como Ser lo recibe todo recíproco. el mundo. No es como lo vive todo el mundo. Hay mujeres a las que les gusta que solo las adoren y que solo les den placer y que solo pase. Ok, perfecto. Y vea qué importante ir aprendiendo que los conceptos se pueden resignificar, pero que hay conceptos que definitivamente nacen de un lugar político dañino, como lo es el tratar de darle un rol masculino a una mujer en el sentido de poder, porque es darle más poder, porque se parece. ¿Cuál es el hombre de la relación, verdad? No hay, mae. No hay. Ese es el propósito, ese es el propósito. A ver, o sea, somos dos mujeres, por favor, a ver, ubicatex. Quería preguntarte a vos, ahora que estamos hablando como de cómo dar placer, si te has sentido alguna vez presionada a educar a tus parejas sobre cómo darte placer porque no pueden hablar claramente de esto por su condición de lesbianas. Es decir, es más difícil para las lesbianas tener sexo rico porque las mujeres tendemos a hablar menos de sexualidad. Le cuesta más a las chicas y te toca educar, te ha tocado educar porque vos sí sos de las que no se callan. No sé, me surge esa duda. No me acuerdo, señora juez. No, es que me exponen a mucha gente, dice. Consta que ella dijo que ella hablaba desde lo político, ¿verdad? Así que ahí dejan en evidencia esa parte. No, al menos No sí, sabe, no responde. El que calla otorga, al digo. menos. Yo pienso que es un proceso de aprendizaje como todo. Entonces, tal vez me he topado con personas que tal vez tienen más desarrollo práctico que yo, ¿verdad? O sea, tal vez a mí es a la que han enseñado y tal vez yo en otros procesos, en otros momentos de la vida he enseñado. Yo creo que estos son aprendizajes mutuos, son aprendizajes de la pareja, de la persona con la que estás. Todas hemos tenido historias diferentes y sabemos que con cada persona es una forma diferente. Entonces creo que en ese sentido de ahí sí, seguramente en algún momento de la vida pues he colaborado más con alguna chica, alguna a lo mejor ha sido más maestra para mí. A mí lo que me parece siempre importante son, digamos, dos cosas. A ver, ¿estás con una igual a vos en una corporalidad como la tuya? Y que tenemos la mayor facilidad para poder entender nuestros cuerpos a partir del propio, nos da la posibilidad de también de saber, porque nosotras sabemos que el clítoris es la octava maravilla y no ha pasado de, o sea, de moda. Me explico, es que, Y no pasará. verá, Y no va a pasar. verá, Porque ni lo han verá, encontrado. por siempre, lo vamos a defender. Entonces, por ejemplo, hablábamos ahora de la introducción de un dildo, de los dedos y tal. Bueno, eso puede pasar ocasionalmente en algunos casos, pero no es una práctica de todos los días. Lo digo además porque yo he estado con algunas que les gusta más, digamos, les gusta la utilización de introducir dedos, pero no es algo que hace cada vez que se está una cogiendo. No es todos los días. Me explico, es que eso tiene que ver incluso como cómo te sentís, el momento, el ambiente, la situación, pero con el clítoris no hay fallo, o sea, vamos,
El clítoris siempre, ahí Nunca va está, al o sea, baño, nunca va al ese, baño. ese, ese jamás. No hay pierde, con el clítoris no Ese, hay ¿verdad? pierde. Entonces, lo que quiero decir con esto es que aparte de conocer y saber que estás con otra igual, el tema del respeto. Eso es fundamental en la relación. Si alguien te dice, no, es que no me gusta el sexo oral, respeto, perfecto. Y por supuesto, y si alguien te dice que no, es no, punto, Sí, el ¿verdad? consentimiento. Bueno, el consentimiento es El consentimiento importante en lo todas es. las orientaciones, Ujú. entonces, pues, claro, aquí fomentamos el consentimiento. El consentimiento es sexy. Y si quieren que juguemos a que no quiero, entonces jugamos, pero consensuado. Entonces, yo quiero preguntarte que si hay prácticas sexuales entre las lesbianas que son asumidas como obligatorias y que realmente no son obligatorias. Hay muchos estereotipos de que solo las, por ejemplo, las lesbianas solo hacen una posición, que es las tijeras, o solo se introducen dedos, por ejemplo. Entonces de ahí no pasan, no hay como versatilidad, entre comillas, no hay ese, como dice Julie, no hay ese juego o esa diferencia, esa variedad. Pero para poner un poquito en contexto, más o menos eso es a lo que se refiere Julie, y ya Emma nos dirá si es cierto, ¿no? Pues no es cierto. Lo que pasa es que vean qué terrible hablando del tema, o sea, cuando hablamos justamente de lo que tiene que ver con prácticas sexuales, de lo que nos imaginamos lo que se hace en la cama, dos mujeres, unas lesbianas, y las referencias muy lamentablemente es el porno. El porno, para empezar, es violencia contra las mujeres. Para mí. Y luego lo que están presentando ahí ni siquiera se acerca a nuestras realidades. Ustedes ven, siempre termina un pene en medio, un dildo, y luego termina un tipo con dos mujeres. Y eso no es nuestro. Entonces creo que hay mucho morbo, como dijo antes Cintia, alrededor de esto. Y como les digo, cada persona y cada forma en la que te relacionas con otra persona es diferente. Jamás van a ser igual. Y bueno, yo lamento mucho cuando la gente tiene esas creencias de una sola posición, porque yo creo que son personas que carecen de mucha creatividad. Total, estoy completamente de acuerdo, porque yo he vivido en relaciones en las cuales me han penetrado mejor o he sido penetrada mejor, porque es el verbo que hay que utilizar, que con un pene y es un cuerpo femenino, con un strap-on y esa experiencia me dejó a mí, uff, ¿quién necesita un pene de verdad? Porque a mí me gusta la penetración, pero yo quiero que hablemos de cosas que son difíciles siendo lesbianas, como la protección contra las enfermedades de transmisión sexual cuando se hace sexo oral, porque no todas las lesbianas saben, no todas las personas saben que usted puede hacer una barrera lingual con un condón y usted no consigue barreras linguales aquí, tiene que hacerlas a mano. ¿Qué pensás de ese tema, Emma? Pues es muy doloroso y muy lamentable que efectivamente no hablemos de la salud sexual de las lesbianas, porque además sabemos que hay una serie de infecciones vaginales que podrían ser transmitidas justamente por los dedos. Incluso, bueno, sabemos que hay un contagio muy alto de ITS, sobre todo sífilis y gonorrea, y ni siquiera pasaríamos a hablar del VIH, digo, que son de una transmisión más fácil si no usas protección. ¿Y cuáles son? Bueno, es que tendrías que tener dedales para los dedos, si no guantes. Y están los guantes de látex que usa cualquier médico o médica, que es látex, que tiene que tener sensibilidad. Por lo tanto, se pueden utilizar. Puedes utilizar incluso lubricantes a base de agua para utilizar los guantes o los dedales. También existen unas barreras para la lengua, pero también están las barreras de látex. Efectivamente se pueden hacer con preservativos, pero saben muy horribles, honestamente. Saben horribles y son incómodos de usar. Son incómodos de usar. Le voy a decir, están las barreras de látex que se usan en odontología, los dentistas y las dentistas usan unas barreras de látex. Esas creo que son un poquito más gruesas porque lo que hacen es ponerte en la boca para que no te vayas a atragantar, Ajá. ¿verdad? Yo creo que esas son un poquito más gruesas, pero digamos, podrías tratar de conseguirlas en los lugares estos que venden cuestiones de equipo médico para odontología. Hay lugares en el mundo que sí los venden, pero bueno, ahí lamentablemente en este país es un tema el cual yo voy a empezar a desarrollar, espero a partir de este año y si no a partir del año entrante de educación en Qué salud bueno. sexual para lesbianas. Porque también, o sea, dentro de nuestro gremio, pueden haber muchas infecciones vaginales, puede haber transmisión de ITS. Es cierto que durante los 80s y todo el estigma que hubo alrededor
y todavía en muchos casos sigue habiendo alrededor del VIH, de pocas lesbianas salían positivas, sobre todo mujeres que tenían relaciones bisexuales. Y desde ahí se empezó a crear, bueno, ahí somos el pueblo elegido de Dios, no sé qué, no sé cuánto. Yo siempre digo que la Virgen del Perpetuo Orgasmo nos protege, entonces no nos pasa nada, pero sí nos pueden pasar. Ahora, en la carencia de este tipo de implementos está el plástico el adhesivo se usa en la cocina, el rollo este. Y el plástico Ajá, normal. Ajá. el film. Ese Plástico. plástico se puede utilizar, es más delgado, incluso todas tenemos en la cocina, la casa. Ahora, el tema es que tenemos que educarnos en eso porque no lo aceptamos. No lo aceptamos y es como, ¿cómo se le ocurre? Usted lo va a hacer y me lo va a hacer a mí. Terminamos estigmatizando a la gente en lugar de estigmatizar las prácticas. Es decir, ok, ¿te gusta hacer sexo oral? ¿Te gusta dar sexo oral? Quiero que sepas, pequeño adolescente, pequeña adolescente, que con la boca directamente en la vulva puedes adquirir alguna enfermedad de transmisión sexual si no le estás cubriendo. Que tomamos el riesgo muchas personas, porque me incluyo, yo lo he hecho. Yo he chupado cuca sin protección. No me da vergüenza decirlo, pero eso es descuidarse. La educación sexual muchas veces se basa solamente en la reproducción, de nuevo, porque estamos siendo muy falocentristas y porque estamos siendo como muy preocupados y preocupadas por el tema de qué va a pasar con la expansión de la sociedad y los embarazos adolescentes y todo eso, pero no nos educan del placer. El menor de los males siempre va a ser un embarazo. Una Y eso, enfermedad venérea maltratada lo lleva a elevaciones mucho más graves y problemáticas. sí, a mí me parece que en eso, digamos, que las lesbianas no nos vamos a quedar embarazadas entre nosotras, por suerte. Porque además yo creo que esa es una de las cuestiones por las cuales disfrutamos más el sexo. Ajá. Con todo respeto, ¿verdad? Porque Más por más tranquilas. pastillas que Ajá. tomen, por más preservativo que se pongan, siempre está ahí como, ay, y No sí. hay un 100%. En cambio, nosotras de ahí no hay forma en que quedemos. A ver, que también lo pongo aquí como una preocupación, porque sabemos que hay compañeras bisexuales que también tienen relaciones con lesbianas que no necesariamente, de ahí, una dice, bueno, ¿y se cuidará? ¿No se cuidará? Otras compañeras también lesbianas que están con prácticas con otras mujeres que no sabemos si también se cuida o no se cuida. Ve, ahora están dándole por operarse los hombres para no tener bebés. Sí, se hacen vasectomías. Y claro, pero están Y esa es la excusa para no usar el condón. Ajá, exactamente. exactamente, están abandonando el uso del condón. Incluso yo les digo a las chicas, vean, aunque usted tome pastillas, aunque usted se ponga no sé qué cosas que ahora hay súper modernas para no sé cuánto, use preservativo, porque una ITS, una infección de transmisión sexual, se pega independientemente cuántas pastillas o se hormone o no sé qué, si usted no usa condón. Punto, No, y Emma, y ¿verdad? nosotros recalcamos mucho, informarles que un condón, o sea, aunque lo utilicen, muchos no van a proteger de varias enfermedades de transmisión sexual. Emma, tengo una pregunta. Claro. Las personas lesbianas reciben PrEP. No sé, vos sabés, pero es que eso evidencia también cómo Bueno, ya nos cuando encontramos, ya se nos habla encontramos del ahí. tema de la Ya salud dice, sexual, Ajá, la salud sexual de las lesbianas no importa. exactamente. Emma, ajá, para ir concluyendo un poquito, claro. vos que no te querés callar y tampoco, y también querés que no se callen las lesbianas. Vos que has estado cara a cara con ellas, que has estado tratando de llevar este activismo, ¿verdad? Información que es sobre la educación sexual. De hecho, hace poco estaba hablando con Julie de esto de las barreras y también estaba hablándolo con una amiga y yo le decía, es que esto de las barreras y informarse sí es importante y además nos venden otro tipo de barreras, porque de hecho hace poco lo vi, que es una barrera como un tipo arnés. Pero vamos a esto, hay que tener muchísimos privilegios para poder llegarte, comprarte un arnés, para poder tener sexo oral con Ujú. una mujer o el roce entre las vulvas, y eso es un privilegio, o sea, tener un arnés donde puedas ponerte una barrera de látex o de lo que sea, es un privilegio porque es muy difícil de conseguir. Pero Ajá. estas opciones que vos estabas diciendo, o sea, nos informa más y no está tan lejos, digamos, el poder adquirirlas, porque eso es otra cosa que vos decís. Ahora, por dicha, existen los condones internos, pero igual los condones internos están pensados en cultura fálica.
Entonces, por esa parte, la parte tal vez de la protección y de la sexualidad, vos que no quieres callarte y no querés que las demás lesbianas se callen. Bueno, de que tenemos que cuidarnos la salud sexual y que no estamos teniendo apoyos de parte de la atención de la salud en términos de la salud sexual y tenemos que hablar entre nosotras las lesbianas en nuestros grupos de amistades. A ver, tenemos que tratar de hablarlo de una forma natural, no nos callemos. Hablemos de la salud sexual. Eso es lo que no tenemos que callarnos. A mí, aunque no me corresponde, no, digamos, por nomenclatura lésbica, pero no me gustaría callarme en nombre de las niñas y las adolescentes que están creciendo en este momento en un país donde no se educa acerca de su placer, acerca de su propia protección, no está contemplado en el programa de educación sexual cómo es vivir siendo gay, cómo es vivir siendo lesbiana, cómo es vivir siendo bisexual. No está contemplada la diversidad y por lo tanto no está contemplada la educación sexual en términos de proteger nuestra salud. No nos dicen que porque no podemos quedar embarazadas, sí podemos contraer SIDA, aunque haya solamente un roce de vulvas, aunque no haya semen de por medio. No se nos habla sobre la hipersexualización de las mujeres que interactuamos con otras mujeres. Hay tantas cosas que no se hablan. Yo diría que también otra cosa que no podemos callarnos las lesbianas es nuestra existencia. Vos decías efectivamente en esto de la diversidad, pues tener todo el tema de acceso, ¿verdad? Información, no cualquier información, es que eso es lo que hay que comprender, es información objetiva, científica, clara, transparente, no a través de estereotipos, prejuicios, mitos, ¿verdad? O estas cuestiones que se creen a través de la pornografía. No, 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 no. O sea, las lesbianas existimos en primer lugar. Aquí estamos, existimos. Eso primero es lo primero. Hay que hablar de salud sexual, no solo de las lesbianas, de todas las poblaciones, pero sobre todo de las mujeres, porque la salud que nos dan en los centros lamentablemente está muy concentrada en la salud reproductiva y no en la salud sexual. Otra cosa que no podemos callarnos es el disfrute de lo que somos, el orgullo de lo que somos. Somos lesbianas y el orgullo de decirnos lesbianas, la palabra lesbiana. Hay que quitarle todo ese rollo de estereotipos, de connotaciones negativas. Somos lesbianas, no tiene nada de malo ser lesbiana, nombrarse lesbiana. Y para ser lesbiana usted no tiene que ser ni fem, ni machona, ni ser andrógina, ni ser... Usted es como usted quiera ser. Ujú. Qué poderoso porque no hay una manera correcta de ser lesbiana, es lo que te estoy entendiendo. Ujú. Exactamente. Exactamente. A mí lo que no me gustaría callar es el hecho de que, aunque entre mujeres nos digan que nos cuesta más hablar y llevarnos, el hecho de que un tema, no, sin importar que sea político o no, como lo dice Emma, pero que nos pueda unir a todas en lo que es la educación sexual, que es para lo que estamos aquí, que son temas importantes. No me gustaría callarme el hecho de decir que sin importar la persona o los tipos de relaciones que pueda tener esa persona, dejar de lado que aquí lo más importante son los derechos en salud reproductiva, si se es hetero, o en dado caso el derecho que se tiene a simplemente su salud como tal, sin importar ningún otro rango. ¿Por qué? Porque igual la sociedad está encaminada desde hace mucho tiempo, no van a haber cambios bruscos ni se van a suceder de un momento a otro algo si no hay una lucha, pero más que la lucha, la conversación, o como lo decía Emma, ese proceso que se va a lograr hablando y llegando a acuerdos importantes a todas las partes que estén involucradas. Muchas gracias a Emma por el espacio, por el tiempo, por también darnos todo este conocimiento, porque siempre lo decimos, nosotras aprendemos todos los episodios, en todos los episodios aprendemos algo y nos gusta mucho porque no solo nosotras nos quedamos con eso. Voy a tomar este espacio para recordarles que nos sigan en Spotify, se suscriban en YouTube y también busquen a Emma, busquen a Colectiva, apoyen a las lesbianas, apoyen a estas luchas y también infórmense. Algo que a mí me gustó mucho y creo que desde todos los puntos de vista de nosotras, lo más importante aquí es la conversación. No nos callemos,
La verdad es que en el sexo, en el placer y en su autoexploración no hay espacio para quedarnos callados porque necesitamos hablarlo y necesitamos seguir conociéndonos a nosotros, a nosotras, a nosotros mismos. De verdad, Emma, muchísimas gracias. Gracias a las chicas por este espacio y pues celebremos las lesbianas. Que digan las lesbianas. Exacto, así. Sí. A las lesbianas. No, agradecerles a Juliana, a Tiffany, a Cintia. Realmente ha sido pues una conversación muy amena. Definitivamente yo también aprendo cada vez que puedo conversar y tener este tipo de intercambios porque creo que todas aprendemos. Así que muchas gracias más bien a ustedes, a Set de Sexo y como dijo Tiffany, pues a seguirles en redes. Parece muy interesantes estos espacios que hoy podemos tener y que hace 10, 15, 20, 30, 50 años atrás no podíamos tener. Así que muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Sí. Bueno, Gracias. chaito. Nos escuchamos la otra semana. Chao. Te agradecemos por escucharnos y ser parte de nuestra comunidad. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para más información acerca de este episodio. Estamos en TikTok, Facebook e Instagram y compartir nuestros episodios para poder saciar esa sed de sexo.